Buenas tardes, está la sesión 5 del taller improvisado de Qt con Python. Y la sesión pasada hicimos una revisión general de los layouts, que son las estructuras que permiten definir cómo se va a ir ordenando y posicionando los distintos widgets, que son las cositas visuales. Y hoy vamos a hacer una revisión, continuando el orden del libro de algunos elementos importantes como la barra de iconos o toolbar, como se llama en inglés, los menús que pueden desprenderse de un toolbar y los diálogos, que son ventanas de interacción que hacen algo bien concreto y se despliegan sobre toda la interfaz. Entonces tenemos nuestro libro, por un lado, lo vamos a posicionar por acá, ahí en la página. Ahí, en la página 95 ya. Increíble cómo avanza todo esto. Y Sabes que se ve tu cámara, pero no ya, el escritorio. vamos a compartir. Ahí, ahí sí. ¿Todo bien? Eh, sí, está bien. Ecuador. Entonces, em, tenemos esto. ¿Qué necesitamos entender de los toolbar? Según este libro, recomiendan, en vez de posicionar una serie de botones sobre el toolbar, posicionar un botón de tipo especial que se llama QAction, ¿ya? Que en la práctica hace lo mismo que un botón, pero mantiene ciertas restricciones. Es un tanto diferente. Entonces, ¿qué acción eh, nos permite construir un toolbar? Primero, crear el objeto con un QToolbar y la acción que nos permite añadir los widgets de QAction va a ser Add Toolbar. Entonces, en general, este framework de ventanitas es bien estructurado y tiene una lógica de producción que es fácil de irla conociendo, pero es súper profunda. Así que lo bueno de este libro es que va paso a paso y no nos complica la vida con cosas enredadas que no nos sorprendan. Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a ir a la sesión 5 y crear toolbar 1.py, que va a ser nuestro script de prueba. Y aquí nos dicen class me, ay, me- main window q, q main window. Ya, vamos a reducirlo un poco y arriba tenemos que importar algunas cositas. ¿Qué cosita? Vamos a abrir uno de los scripts anteriores de la sesión 4 y vamos a abrir en realidad cualquiera, porque lo que necesitamos es importar estas cosas, la base. Ya. Y descartamos lo que no necesitemos, como en este caso, el, por el momento, esto debería ir y la llamada del script, que es el if name main, también va. Lo que cambia va a ser el contenido dentro del método init. Tenemos eso, llamamos a super, que va a cargar todo el objeto padre, y set window title, eh, mi app con toolbar, ¿ya? Necesitamos un QLabel, entonces llamamos a QLabel de los widgets. QLabel. Ok.
Y ¿qué otro? Necesitamos toolbar. Se llama Toolbar. Ahí está. Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, label queda ahí creado, pero no asociado directamente al objeto. Eh, un saludo. Label, hola. Holanda. 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 Holanda, ¿qué tal? Ya. Y label set alignment, una de las atribuciones que podemos usar. Y las alineamos al centro. Esto ya lo hemos visto. Self, self, set, central widget label. Y ahí, asociamos el label al widget central. O sea, solo el label va a ser el widget. O sea, este es un ejemplo muy básico. Y le decimos toolbar. Si se acuerdan, una ventana tiene varias secciones ya predefinidas. Entonces hay otra sección a la ventana ya predefinida que es la sección de toolbar. Entonces creamos qtoolbar eh, barra de botones. Ok. Y existe el método add toolbar. Toolbar. Ok, en este momento nuestro toolbar no tiene nada, entonces si en nuestra mente como pensamos que es lo que debería mostrar solo el widget con la label. Y lo probamos. Vamos para acá. Ahí, ya. Entonces Python toolbar. Sesión 5. Python. Un error. Un error inconcebible. Acá me hizo... tengo que entrar en ambiente. Ahí. Ahí sí. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ventana de prueba minimalista que tiene solo un label, que un label es como un recuadro de texto y algo que está ahí puesto. Y el toolbar, si conocen las herramientas de escritorio, tienen algo que permiten moverlas. Entonces tiene esa cosita que permite posicionar una sobre otra. Nos permite moverla ahí, al lado, ponerla abajo y así. Eso se puede bloquear o desbloquear. Todo es seteable. Entonces, tenemos nuestro toolbar número uno. Ok. Y ya. Entonces, ¿en qué entra en juego ahora? Va a entrar en juego la diferencia del button y el QAction. Entonces, por lo que dice aquí, el QAction es una clase que provee un modo que describe un usuario abstracto de interfase. Entonces, se pueden definir múltiples elementos de interfaces asociados a un solo objeto, unificados por el efecto de interactuar con un elemento en particular. Ya. Entonces, esto permite hacer botones interactivos que están correlacionados con los otros botones, como copiar, pegar y esas cosas. Entonces, provee ciertas características especiales sobre QButton, que es como solo un clic y otras y cosas relacionadas con eso.
Entonces vamos viendo. Entonces, QAction es un elemento que deberíamos importar de los widgets. QAction. Ya. Una vez que lo importamos de los widgets, vamos a ir creando botoncitos asociados a la toolbar. Entonces, como ven, después de ponerlo en la ventana, vamos a crear button action, QAction, ya, y acción. Self es distinto al QPush button tradicional al que ya estamos acostumbrados. ¿Qué podemos asociarle a esto? Un tip, un tooltip, que es como un pequeño recuadro que sale contando de qué se trata el botón, qué va a hacer. En general los botones son, o sea, los QAction, los botones de toolbar son solo un icono. Entonces es necesario saber de qué se trata. Una buena, una buena implementación debería considerar personas con discapacidad. Por ejemplo, si ponemos el mouse sobre un toolbar y queremos hacer una acción, debería, como para el caso de alguien que sea ciego o con discapacidad visual, debería levantar un audio que vaya contando qué hacer. Todo eso es programable. Por eso hay acciones. Una acción, eh, no solo clic, sino la acción cuando pase sobre el botón. Y así. Entonces, vamos viendo cosas básicas primero y después podemos hacer cosas en ese sentido que le estaba contando. Este es un botón de acción. Ahí. Y he intentado. De nuevo, botón action. Triggered connect. Eso es cuando se lanza la acción, cuando se cliquea. Self on click botón acción. Ahí le cambiamos el nombre por algo más simple, pero en términos finales va a ser lo mismo. Y finalmente a toolbar le añado el botón de acción, que ahí va a estar. Y tengo que crear el método. Este método que no existe, tengo que crearlo. Def on, ajá, y tiene que ver con algo de la acción. Print, click, S. Y volvemos a correr nuestro script. Y esto es el toolbar 1. No le cambié de nombre, pero da lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Can't import QAction. Ya. QAction entonces no es de Qt Widgets. Tenemos que ver desde dónde lo importamos, porque acá ni siquiera nos contó. ¿Cómo lo hacemos? Como no sabemos de dónde viene a ser importado, entonces tenemos que buscar en la documentación de PySide. Qt PySide QAction. Entonces, aquí, aquí, Sí, ya esta sección no da tantas pistas. aquí está, QAction. ¿De dónde viene QAction? De Qt Core. Qt Core hereda de QAction y hereda de QWidget. Entonces lo sacamos de ahí y viene de Qt Core.
Qt Core más ya de Qt GUI. Ahí. From. Ahí. Ahí está. Class. Ahí nos dice de dónde viene. Y ahí sí. Acción, acción. Esperamos un poquito y dice acción. Ya, este es un botón de acción. Acción, acción. Set status tip. Ya. Entonces aquí podemos ver las distintas configuraciones que tiene esto. Coaction, coaction, action event. Ajá, is checkable, is enable, is separator, is icon visibly in menu, is shortcut visible, is visible. Ajá, ajá, ajá. Ya. Y set priority, set separator. Vamos arriba. Hay todas las acciones. Set action group. Set icon para poner un icon. Icon text. Y así. Status tip. Ahí. Ahí está. Set tooltip. En vez de status tip, vamos a ponerle un tooltip. Tool. Status. Tool. Y con tooltip ya me va a mostrar ese texto. Ahí está. Ahí sí que sí. ¿Ya? Entonces, volvemos al libro. Y esto ya lo manejamos. Entonces, podemos crear un toolbar, que ese toolbar se puede posicionar en los bordes de la ventana en general. Y adentro le ubicamos un QAction, que es un botoncito especial. Y no se importa de widgets, sino de Qt GUI. Y ahí está. QStatus bar. Ah, ah. Ya. Y el status bar. Es otro elemento que nos va a ir mostrando en en una sección abajo, como, a ver, como en los, bueno, en general en los, vamos a abrir un LibreOffice. Esto, el QStatus bar, nos va a ir diciendo dónde está, es como un relator. Ahí, es como lo que está abajo, ahí, y va mostrando tanto la ubicación y cosas así. A ver, la muestra. Aquí no se mueve mucho el status bar. Veamos otro, el Linkscape. Este sí, como un status bar es como lo que se muestra aquí, que me muestra la posición de donde estoy. Y un montón de información del estado. Entonces, acá las acciones, pero las acciones mantienen o no contienen un estado que puede ir cambiando, como la posición dentro de la ventana, en este caso. Entonces el Q status bar sirve para mostrar información aquí. Entonces, Q toolbar.
Entonces vamos a copiar acá y ahora sí vamos a ponerle qset status tip y vamos a ponerle, esto va a ser acción nueva, ¿ya? Y vamos a crear agregarlo, self set status bar q status bar self. Y q status bar debería venir de donde no nos dice aquí. En vez de ponernos a adivinar, podemos investigar. Ok. De Qt widgets. Como QToolbar, QStatus bar. Ahí. Y eso ya nos debería mostrar cuando haga mouse over, cuando esté sobre el botón sin hacer clic, me debería mostrar en el status qué cosa estoy haciendo. Ahí. ¿Se ve el efecto? Bien. Seguimos. Seguimos jugando con esta cosita. Entonces, el status bar es lo que se muestra abajo como el estado de posición y cosas que están activándose en el programa, en la interfaz, y ahí lo explica. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Entonces, em, aquí dice set checable. Es un efecto que uno hace clic sobre el QAction y se queda pegado abajo. Entonces esto lo podemos agregar aquí. Button action.set checable y lo dejamos en verdadero. True. Ya. Y estamos ahí. Entonces lo dejamos ahí y queda pegado. Es como para mostrar que es un estado permanente que se puede activar o desactivar según la interfaz. ¿Dónde hay algo, un ejemplo concreto de eso? En el mismo Inkscape, que cuando ustedes dibujan algo, ahí, si estoy en modo flecha, queda checable. Si estoy en modo figura cuadrada, queda checable así. En círculo también. Ahí. Lo vamos a bajar abajo para mostrar otras cosas. Entonces tenemos eso, distintas interacciones posibles e información que podríamos mostrar en una ventana. Ahora nos dice, puede descargar un set de iconos de Fugue Icon Set. Veamos si nos deja copiar el enlace aquí. Esperemos. Oh, wow. Ya. Y quieren que lo compremos. Free. Download Fugue Icons Free. Por ahí estamos. Y lo vamos a descargar en nuestra, nuestra ventanita de esto. Qt6. Qt. Vamos a dejar. Esto está con gestión de versiones, pero la vamos a dejar dentro de icons. Ya. Y la vamos a extraer ahí. Son carletas, pero chiquititas. Los icons. ¿Y ese sonido? Estaba probando los iconos de Jitsi. Ya.
como ven, estas cosas son enanas. Hay otro estilo de usar iconos que son vectoriales, pero para probar esto vamos viendo. Y hay un montón de iconos que se pueden elegir y se pueden cambiar a medida que cambian el estado. Como ver, se monta el mono activado, desactivado, o no sé, el logo que se transforma en gato, o como quieran. O posicionar cosas. Ahí cada quien busca qué hacer. Entonces, tenemos los iconos, o iconos, pero da lo mismo como se diga. Entonces, vamos a ver cómo accedemos a la ruta de los iconos. Uno para arriba, icons y icons. Y ahí tenemos acceso a lo con A, B, A, C, Acorn. Por ejemplo, este icono, ahí está. Entonces, se rutea posicionalmente, o bien vamos a usar una técnica de posicionamiento ya más serio. Y vamos para adelante. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Aquí dice que seleccionó el icono book.png y lo va a asociar al, al icono, al QAction, al que era el botón de acción. ¿Ya? Entonces, todo lo que es QAction vamos a asociarlo en, con un método dev set QAction. QAction. Self. Y lo vamos a retornar para que pueda ser tomado de arriba. Entonces, ahí tenemos un poco más de limpieza y orden. Self set QAction. Y acá mismo vamos a decirle la ruta. Primero vamos a decirle filepath, que es este archivo que vamos a extraer la ruta file punto absolute.parents. Y vamos a mostrar cuál es el filepath. Filepath. Y a partir de aquí podemos ya construir eh, de manera relativa y en cualquier computador el uso de esto. Entonces vamos a usar pathlib de Python, que es un módulo para gestionar directorios y archivos para posicionarlos, ubicarlos y todo. Y es muy bueno porque es simple de usar, ya que el icon path va a ser filepath parents, uno más arriba, ya. Y le ponemos, va a ser icons, y va a ser book.png. Y después le preguntamos, eh, print, ¿existe icono? Esto es solo para probar. Y con pat tiene un método que se llama exists y nos va a decir si existe o no. Si existe, luego lo volvemos a poner. Ahí. Entonces, perfecto. No cambió nada visualmente, pero acá en la terminal me dijo ya. Me da la ruta absoluta y me dice que existe el icono según como lo fui posicionando. Entonces, ahora no necesito mostrar, vamos a dejarlo comentado para que lo consideren y vayan viendo cómo se hace la programación. La programación no es mágica, es un montón de cosas así, de probar si la cosa está bien hecha. Y, ¿qué?
¿qué hacemos? Toolbar. Primero toolbar nos dice, definimos el tamaño del icono. Entonces, una vez que creamos toolbar, toolbar.set icon size ocupa un objeto que se llama qsize, ¿ya? Y tenemos que importarlo. ¿De dónde? Lo revisamos en la documentación. Por eso es bueno que no se salten las clases, o sea, los talleres de las sesiones anteriores, porque ahí vimos cómo usar la documentación. Ahora llego y uso la documentación, porque ya sabemos, ¿cierto? Y viene de Qtcore, QSize, que es un objeto. Un objeto no es ni widget ni de GUI, un objeto activo de Qt. Ya, y me permite definir, controla tamaños, porque 16 por 16 que por dentro va a saber que son píxeles. Y luego de eso, a QAction le asigno el icono. ¿Dónde está QAction? Entonces, ahí, QIcon, str, porque veamos si toma el path como objeto path. Porque el objeto path es distinto a un string. Podemos descomentar aquí y podemos ver que el tipo del objeto path es path, precisamente, y con path. Y no es string, pero es fácil pasarlo a string porque uno le pone la función str sobre iconpath y ya es un string con la ruta del archivo. ¿Qué nos falta aquí? Encontrar dónde está QIcon. QIcon lo habíamos visto el otro día, pero no hay que acordarse tanto de QTGui. QIcon. Como bien, es como bastante semántico, o sea, hay cosas que pertenecen a la GUI, que son como de la interfaz, y otra cosa que son de la construcción de la ventana, ¿ya? Y otra cosa son objetos de Qt, que no son ni uno ni otro, pero nos permiten cohesionar todo. Y vamos probando. Ahí. ¿Qué me dice? Un montón de errores. Y me dice QIcon no soporta POSIX paths. Es algo que lo había previsto. Entonces, no hay que hacer drama. No es un juego. Es solo pasar a string el icon path que ya tenemos ahí bien posicionado porque sabemos que existe. Y ahora sí. Y tenemos el bug. Qué bonito. Qué bonita la weá. Qué bonito con iconos. Pero es pega. Es pega. Ahí está. ¿Y esos iconos siempre son en PNG o usan otro formato? Es que PNG son de fondo transparente. Lo otro es aprender a usar con SVG, pero no sé si se podría. A ver, veamos. Qt by side 6 y con SVG. Y eso sería vectorial. A ver. ¿Pero eso necesitaría como otra librería de fondo corriendo, no? Eh, no, 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 no. Es que ¿No? si revisamos acá, eh, nos dice QIcon, le podemos asociar archivos XPM, PNG y formatos. Ahí está, SVG. Todos los formatos posibles. Veamos, construyamos un icono de otro, po. ¿Te tinca? Vale. Con Inkscape. Porque el tema de los iconos vectoriales es que no pierden resolución. Podemos hacer iconos más grandes y se ven bonitos igual. Que sea un botón que dice no me presiones, Bueno, para que todo el entonces, mundo lo presione, obviamente. claro. Entonces vamos a hacer una luna.
con un color lunático, ¿ya? Y con un gradiente, ahí relleno, medio rojo, ahí, rueda, ahí, prefiero que sea ahí. Y el otro, en vez de tan verde, más tirado al amarillo. Y un fondo negro, pero no negro, vamos a ponerlo azul marino, ahí. Como suponte un modo, típico modo nocturno que hacen un modo oscuro para algunas interfaces. Está súper bueno. Y ajustar página de contenido, ahí. Y le Las vamos, llamo modos nocturnos. Deberían haber más modos nocturnos. sí, totalmente. Ah, eso se llama la accesibilidad, como interfaces considerando la accesibilidad hacia un tipo de personas con discapacidad y no. Igual es todo un área. Ahora vamos a hacer accesibilidad con modo nocturno, súper fácil. Eh, icons eh, propios, ya, modo nocturno, .svg, ya. Entonces lo tenemos. Y vamos a dar otro dark mode icon. Igual. No es icons, sino propios modo nocturno, ya. Y eso está bien. Vamos a comentarlo, ya. Y vamos a crear otro botón, dark mode button. Entonces, dark mode. Ya. Vamos a retornarlo acá también, mode, y lo agregamos al toolbar. Ahí, dark mode. Y vamos a crear ahora sí el botón dark mode. Ahí. Con las mismas características, pero dark mode. Esto vamos a hacer un cambio por expresión regular. Regex. Place button action dark mode. Y aquí y con paths acá dark mode icon modo oscuro. El tooltip cambiar a modo oscuro. Modo oscuro. Y eso debería ser. Entonces, probemos. Y no está. Diablos, diablos, diablos. ¿Qué podemos hacer? Verifiquemos, porque modo nocturno.png no existe. Y modo nocturno.svg sí existe. Ahí está. No se hace resize al hacer resize de la ventana, pero podemos decirle
50 y 52 por 52 y ahí vamos a notar efectivamente que los iconos de, de PNG no son tan buenos de usar, sino, bueno, son gratis. Si necesitan iconos rápidos, pero un icono así se hace, ¿en cuánto le hicimos? ¿Un minuto? Depende de las cosas que necesiten hacer. Ya, y activar el modo nocturno ya es otra cosa. Tenemos que ver más adelante estilos y cosas. Sería interesante investigar esa línea, ¿cierto? Claro, está bueno como ejercicio mezclado con los colores que vimos en las sesiones anteriores. Ajá, Poder con ese botón cambiar la tonalidad del fondo, por ejemplo. eso, Ujú. eso, muy buen ejercicio. Ya. Entonces, ¿qué, qué tenemos aquí? Set, Tool, Button, Style. Ya, icon only. Ah, ya. ¿Cómo mostrar? Vamos probando. Vamos probando. ¿Dónde se setea esto? Estilos, ¿cómo mostrar esto? Ya. Toolbar, toolbar.add separator. Ya. Y ahí muestra un separador. Después se ponen varios iconos y añade un separador. Se ve bien casi transparente, pero se nota ahí una hendidura. Si lo quiero poner antes entre el botón de acción y el botón de Dark Mode, vamos a tener eso. Ahí, ahí está el separador. ¿Se puede mover? Habría que activar algunas otras cosas. Y el posicionamiento, ya. Ujú, ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. El estilo. Ahí. Entonces ahí le dice, pone un QAction con el texto. Ya. Y set checable. Vamos a poner el dark mode con checable también. Set checable, ok. Button action 2, QLabel, hello. Aquí puse un montón de otras cosas. Nada muy interesante. Ya. Y esto, ujú, ¿dónde está? QSet Tool Button. Veamos si es de Toolbar. Ujú. Ah, ya. Sería toolbar punto ya y uno le puede ir poniendo estilos antes de cada posicionamiento. Ahí. Entonces para eso necesitaríamos entregarle al self toolbar Qt action la toolbar y podemos ir cambiando antes de cada botón. Entonces tenemos el botón de acción en que le decimos específicamente el estilo que vaya a tener va a ser solo el botón y en el botón dark, antes del dark mode, vamos a cambiar el estilo a
text under icon. Button text under icon. Y debería mostrar el texto. Me lo cambió todo. Ya, ya. Hay que ver cuáles sí y cuáles no cuando necesitemos. Pero así uno puede ir cambiando el estilo. Text beside icon. Beside debe ser al ladito. Bien, bien, bien. Esto no queda tan bueno, así que lo vamos a sacar. Esto lo vamos a comentar. Ya, entonces, aquí, bueno, ponen más cosas, un hello y todo. No son tan interesantes. Y lo que vamos a ver a continuación son menús. Los menús es algo muy clásico que aparece prácticamente en todas las interfaces gráficas. ¿Cuál es la idea de que al hacer clic sobre una serie de palabras, en este caso, o iconos que también podrían ser, se despliega una serie de otras opciones hijas a la selección? ¿Y cómo opera? Se despliega el menú y se marca la selección sobre la cual se hizo clic. Entonces vamos a ver. Vamos a crear otro archivo. Touch menús.py. Ya, vamos a abrir el archivo y vamos a copiar. Menús. Ahí. Vamos a borrar las cosas que no son de este ejemplo y ahí está. Los imports vamos a dejarlo ahí porque puede que los necesitemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear un menú. Llamamos al self menu bar. Self menu bar. Ya. En el QMain window. O sea, es un método de QMain window. Y, y agregamos al menú nuevos menús haciendo el self comentado add menú. Entonces, el self menu bar crea y el self add menú va a ir completando. ¿Ya? Y se comporta como debería comportarse. En este caso es como el menú de archivo. Ok. Entonces, hacemos revisión del código. Bueno, ocupa QLabel. Vamos a hacer self set window title app con menús. Hacemos un label. App con menús. Ya. Label set alignments. Qt junto a linked center. Y la app, el widget principal va a ser el label. Set central label. Creamos un toolbar. Vamos, vamos a copiarlo. Lo de antes. Toolbar con icon size y add toolbar va. El botón de acción también.
con todo lo que conlleva. Ajá. l- Label. Ya, y entonces tendría que copiar esto. Que a fin de cuentas igual era necesario. Pero considerando que vamos a trabajar con un menú ahora. Que es esta parte. Vamos a ponerle un docstring. Estos son docstring. La parte del menú. Ya. Y ajá, 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 un montón de cosas que ya estamos. Y aquí crea el menú. Crea el menú y me entrega el objeto menú. Ya. Y file menú igual menú.add menú. Y que va a tener una florcita. Nosotros no le vamos a poner la florcita. Y file menú add action button action. O sea, ¿qué acción va a tener? La misma que el botón de acción. Ya. Interesante. O sea, linkea las acciones que están en el toolbar y las relaciona con... O sea, hay una acción definida que puede ser accedida por el toolbar o un menú. Y en el menú seguro que sale, en vez de un icono, sale la palabra o la acción. Revisemos. Uf, 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 uf. Ah, nos faltó el método de prueba aquí. Este. Ay, menú. ¿Qué acción? Ahí está. Pero desaparece el toolbar. Mira. Ya. Y el dark mode. ¿Por qué no aparece? Ajá. Esto es injusto. Toolbar, toolbar, toolbar. Ah, no terminó de añadirlo. Uy, ahí está. En realidad eso debería estar dentro del mismo método del action. Y ahí, ahí sí. Están los iconos y el menú. Y bueno, al accionar se sincroniza. Vamos a hacerlo un poquito más ya estándar, 16. 16 para que no se vean descuadrados. Y ahí está. File Action. Agregamos otro window. Menú. Add menú. Window. Ya. Window.add action dark mode. Entonces, ahí, file action, window, súper bien. Súper bien, súper bien. ¿Qué tal ahí? Ya. Submenús. Vamos por más. Vamos por más. Ya. Entonces, tenemos al file menú y al
file menú le asociamos la acción del botón action, que en realidad es un QAction, y a file menú añadimos un separator, una separación. Y creamos un submenú que viene de file menú, add menú, submenú. Y al file submenú, esto es un árbol, junto add action button action 2. Y button action 2 no lo tengo aquí, lo debería crear. Button action 2 igual a... Vamos a ponerle otro. Vamos a retornar button action 2. Y abajito para no comernos la ruta a los iconos. Str icon paths. Y aprovechemos otro icono. Icon path ls icons. Ay, caleta. Balloon, bank, balloon, balance.png. str de icon, este es otro icon path, vamos a ponerle 2 con esa palabra y le accionan con esto, el mismo método. Ajá. Y a toolbar se le agrega el botón de acción 2. Ok. Y lo retornamos también para que lo podamos asignar en el menú. Entonces ahí está, bank, submenú, ahí está. Ese submenú es algo que supuestamente se escribió. Ahí sí. Está bien. ¿Cómo podríamos hacerlo más programático? Podríamos usar diccionario, lista y una estructura predefinida que vaya construyendo un menú. Podemos hacer una clase que construya el menú en vez de hacerlo a mano en base a una estructura de datos específica. Ahí hay que ver cómo se define cada cosa en particular. Y bueno, esto es lo que habla en este recuadro de cómo organizar los menús y toolbars, ¿ya? La estructura. En general, las secciones de los toolbars es recomendable que vayan asociados como en el mismo orden de los menús. Entonces, ahí hay como un indicio interesante. Em, También es posible asociar shortcuts, que son acciones de teclado, a ciertas acciones y, y cosas así, que vamos a ir viendo también, ¿ya? Y aquí precisamente estaban hablando de la jerarquía.
organizar todo de manera jerárquica para que se construya de manera coherente, no repetir las acciones y así. Muy bien, alcanzamos a ver los diálogos. Diálogos del más allá. ¿Alguna preguntis? Ya. Entonces los diálogos es un añadido más a las interacciones. Por ejemplo, uno selecciona en general las acciones de toolbar son una acción específica, pero a veces despliegan un diálogo, como lo podemos ver aquí en el mismo Inkscape, en que, bueno, tenemos, tenemos esta cosita que es una ventanita, ahí, lo puedo ir cerrando, que tenemos aquí una acción, se despliega una ventana de interacción. No es precisamente un diálogo, pero es muy parecido. Entonces, aquí vemos que hay botones del toolbar que se mantienen ahí presionados. Ahí, esto levanta la acción, pero no la cierra, pero tiene un X ahí. Acá en los menús, cuando ya son, en los menús son como mucho más detalle en distintas cosas, podría ser. Hay cosas que levantan, sí, ventanas modales, como se llaman, que sería esto. Me dan ciertas opciones, bla, 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 bla. Algo clásico, por ejemplo, levantar la ventana, bueno, aquí levanta, antes era una ventanita, levanta el diálogo de selección de texto. Escribo un texto, hola, texto, y ahí, y uno puede ir viendo la fuente que más nos guste. Lo cerramos porque ya está listo. ¿Qué podemos hacer con los textos? Pasarlo a objeto trayecto. Entonces ahora no es texto, sino es un dibujo que se puede modificar. Cosas que uno puede hacer con la interfase gráfica. A ver, entonces veamos los diálogos. Diálogos. Punto py. Vamos a copiar todo. Así nos ahorramos la escritura de un montón de cosas. Y aquí nos dice ya. Son muy útiles los diálogos. Qt provee distintos diálogos especiales según el caso. Hay diálogos como para búsqueda de archivos, para abrir archivo y así. Entonces, ¿qué vamos a importar? Aquí. Vamos a de widgets kupuch button. Em, entonces, esto va limpio con diálogo. Y acá borro todo. Borro todo nomás. Acá. Vamos a crear un botón. Push button. Presióname para diálogo. Botón. Una vez que sea cliqueado, connect. Self, el método de
button clicked. Self set central widget, el, el botón. Y el método set con un texto. Print click S. Como ven, volvimos a algo bien sencillo. Y tenemos ahora ya que integrar un diálogo en la ventanita emergente. Entonces, una ventana emergente se llama de widget dialog. QDialog se llama. ¿Y qué va a pasar? Que cuando haga clic sobre esto, sobre el botón, voy a crear un diálogo, dialog, asociado a la ventana. Por eso se le entrega el self. Y al diálogo le digo set with title, una pregunta, puede ser lo que sea. Y diálogo lo ejecuto. Es como levantar, es precisamente levantar otra ventana, pero una ventana hija asociada a la ventana principal. Veamos. Ahí está, presióname y apareció una ventana que no dice nada. Y es una ventana igual a la otra, entonces uno puede meterle un layout con una estructura y realizar las acciones que sean necesarias. Pero hagamos algo más interesante, un diálogo especial. Vamos a crear un custom dialog. ¿Qué quiere decir un custom? Un diálogo especial. No tenemos que hacerlo todo sobre el mismo objeto, sino podemos componer. Por eso es programación orientada al objeto. Podemos componer de la manera más sencilla para hacer cosas más complejas. Super, también, lo mismo. Ejecutamos todo lo del set self set cust diálogo. Diálogo. Ya, ¿qué le decimos? Buttons. Acá uno puede setearle estos botones estándar que vienen en un diálogo. El Q diálogo button OK. Entonces vamos a investigar en la documentación de dónde vienen estas QDialog button para que lo importemos correctamente porque no aparecen en el import. Y viene de widgets. Entonces, de widget QDialog button. Button box, ok. Entonces, algo que ya existe, podemos llamar y usar y nos dice, acá hay un grupo de botones que están asociados a opciones, un diálogo posible. Y podemos levantarlo. Entonces vamos con el libro. Los buttons, ok. Y self, button, box, igual. Vamos a decirle QDialog button, box. Vamos a asociarle los botones. Esto es especial de Qt. Agrupación de conjunto. Esta plequita, esta barrita, en ciertos casos como en sets o en este caso como estos objetos de Qt, significa unión o suma. Suma en el sentido de conjunto. Entonces aquí tenemos dos botones que van a estar asociados al QDialog button box. ¿Y qué le decimos? Em, Hay dos opciones que ya están predefinidas en el QDialog. Sería si es aceptado o si es rechazado. ¿Ya?
y tendríamos que crear dos opciones, el accept y reject. ¿Qué más hacemos? Le creamos el layouts, QBox layouts. Entonces, esto no está importado, pero viene de QBox layouts. ¿Ya? Y le decimos self layouts, QBox layouts, o sea, un layout vertical posicionando de arriba para abajo. El mensaje, QLabel, algo ha pasado, está todo ok. Y self layouts, add widget, mensaje, o sea, primero va a aparecer el mensaje, o sea, layouts, add widget, self button box, ok, self button box, y para cerrar, self set layouts, el layout, self layout. Entonces va a aparecer primero el mensaje y abajito los botones de opciones. Y por defecto el accept y el reject ya existen. Entonces se pueden reprogramar, pero en general el accept es para decir OK y el reject para rechazar. Veamos si me parece bien. OK. No me, no me dice nada, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no la tengo asociada. No tengo el custom dialog. Entonces, ¿cómo se llama? Custom dialog. Entonces, en vez de llamar un QDialog, custom dialog, le vamos a comentar esto en vez de borrarlo. A ver. Ahí no toma nada. Ahí sí. Algo ha pasado. Está todo ok. 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 Cancel. ¿Ya? Es bien básico, pero nos permite gestionar esta cosa. ¿Qué más? Podemos asociar a la ventana que levanta. Entonces tenemos que decirle parent o parent. No, no requiere parents. Pero podemos decirle self. En base a una acción del diálogo, tenemos ahí tomada la ventana principal. Y listo. Ok. Entonces, ¿qué tipos de botones tenemos? OK, Open, Save, Cancel. Acciones bien específicas que uno ya después de eso puede eh, asociar o volver a escribir los métodos. Pero hay métodos que ya están. Ok, súper bien. Eso es lo que nos cuentan acá. Y aquí, a ver, en esto nos dicen lo mismo. Ajá. Ahí, parents. Parent igual, ¿no? Parents. Y acá se le entrega el self. Ahí es cuando ya finalmente asociamos el- la ventana padre al diálogo que tenemos acá. Ahí sí. Para poder manejar cosas que existen en la ventana principal. Botón clicked, ok. Entonces acá, bueno,
Acá dice, está creando un método, el self button clicked, asociado a, a la respuesta. Entonces aquí, if la respuesta, según lo que sea, es una respuesta como, según como esté programada, verdadero o falso, success, no, vamos a decir éxito, con exclamación. O si no responde bien, print cancelando. Esto va a aparecer en la terminal. Ok, ok, ahí, ok, éxito, cancelar, ok, cancelando. Entonces no es ni siquiera necesario programar la respuesta de esta, porque ya existe. Y en la ventana principal va a operar en función de eso. ¿Qué más podemos mostrar? QMessage box. Vamos a el QMessage box. Y vamos a decirle ujú, button clicked. Vamos a comentar esto como custom diálogo. Diálogo. Vamos a ponerle X, botón que esté ahí, que aparezca, pero no se va a usar. Y ahora vamos a decirle, el diálogo va a ser un QMessage box asociado a la ventana. Em, definir el título del mensaje. Tengo una pregunta. Ya. DLG set text. O sea, es una ventanita que ya tiene como todo listo, que es el mensaje que aparece. Esto es un diálogo simple. Y bueno, se descarta en los condicionales, el dos puntos. Y acá en la respuesta, button igual, if button igual, QMessage box, ok, print, ok. Y ahí, ventanita, ok, un aviso. Y acá también, un montón de otros botones que se pueden combinar a gusto de quien esté programando. Acá que tenemos una combinación con otros botones. Ya, esto es como la continuación. Ahí, ahí, ujú. Y si la respuesta es yes, o si no, se imprime no. ¿Y cómo tiene que ser la respuesta? Una respuesta de tipo yes. O sea, el QMessage puede ser una respuesta de tipo, como toda esta lista que sale aquí, button types, en QMessage box, available buttons, retry, not to all, abort, retrieve. Si hay opciones como que son clásicas en flujo de acciones, no es necesario programarlo todo porque ya vienen más o menos listas estas. Es cosa de como pensar bien qué es lo que se quiere hacer. Y probemos. Ahí. No. No.
Yes, yes. Y bueno, distintos diálogos, ahí es cosa de ir probando, todo, opciones y bla. Y eso, hay montones de tipos de diálogo con conjunto de botones, pero es algo que tiene una estructura que em, hay diálogos especiales que tienen estructuras ya predefinidas que son llegar y usar y saber seleccionar bien qué es lo que se quiere hacer. Pero para que no se vuelva a hacer lo que ya está hecho. Volver a hacer la rueda, como se dice. Hay un programita que he hecho bastante de menos que me acuerdo que lo usaba como el 2008, 2009, no me acuerdo, como con el Ajá, Ubuntu 6, una cosa así. Y era que un pescadito que te lanzaba un mensaje con la fortuna. ¿Hay cachado que hay un comando fortune que te da un mensaje ya, en la terminal? ya. Y siempre son mensajes chistosos. Pues mira, prueba uno ahí en la terminal. Fortune. ¿Existe eso? ¿Sí? O si no lo instaláis, pues. Fortune.es, guiones. Guión es de ES, español. Fortunes. Y ese programita era como un pescadito que se ponía ahí en la barra de tareas. Ya. Y tú lo cliqueabas en cualquier momento y te lanzaba un mensaje como una galleta de la fortuna, una cosa así. Ah, sí sale en la terminal. Ya. Entonces sería interesante pasar ese feed que tira Sí, ese comando y pasarlo a una se- aplicación sería un buen para tenerlo ahí. ejercicio. Ya. Y con esto quedaríamos por la sesión de hoy. Muy buenos efectos de sonido. El fin de cierre. Ya, pues gracias por la sesión. Ya, Está interesante ahí lo que se va formando. bacán. Voy a subirlo de ahora y listo. Disfrutaos. Vale, Chau, estamos en chau. contacto. Chau. Abrazo.